Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días. Hoy es lunes 19 de mayo del 2025 y estamos en Noticias con Café por Bonita Radio. Gracias por estar a todos los que se conectan y todas las personas, incluso la diáspora puertorriqueña que no nos falla y esa gente del centro de la isla y de otras latitudes norte, oeste y este de Puerto Rico, sur igualmente, que siempre nos acompañan en este ejercicio de periodismo independiente. Vamos a las informaciones. Nosotros vamos a hablar brevemente de lo que sigue siendo una denuncia ante 56,000 personas muertas en el área de Gaza. El genocidio del siglo XXI, el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Hubo manifestaciones y queremos brevemente hablar sobre el asunto. También, bien importante y muy en el contexto histórico y educativo de lo que significa que el Tribunal Supremo haya decidido dejar fuera a Proyecto Dignidad de toda la operación administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones por ser un partido minoritario, no propietario, como designó el nuevo Código Electoral en el 2020 bajo la mano de Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y Wanda Vázquez Garcet. Vamos a hablar de lo que significa y de la historia de nuestro Tribunal Supremo en el contexto de esta decisión. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que está pasando con la gobernadora de Puerto Rico, el increíble tono de mala crianza que tiene con los periodistas cuando le plantan preguntas definitivamente con relación a la Secretaría de Estado y la secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, y lo que dijo también con relación a Carmelo Ríos ante la crítica de que no tiene ninguna relación de comunicación con el Senado de Puerto Rico, sobre todo en relación a los nombramientos. Vamos a ustedes primero, y por ahí está Víctor Cruz, que nos dejó un donativo. Gracias por eso, y también Orville Velázquez. Todos los que quieran donar lo pueden hacer a través de este chat en este momento y en cualquiera de los demás métodos que tenemos disponibles, incluido ATH Móvil. Florence Ramos está por ahí, José Jiménez, Brenda Gómez, Vivian López, Hermi Alvarado, Sheila Concepción, Magdi Cabán, José Jiménez, Edgardo Núñez, Mick Bernie, Iván Padua, Marisabel Santiago, Sandra Infanzón, Lourdes Ríos, Adalberto, Tito Crespo, Rafael Pérez, Orville Velázquez, Berenique, Luz Díaz desde Winter Garden, también está Milagro Fontán, Olga Alán desde La Patria, Orocovis, Lisette de León, Aixes Camilo, también está Carolyn Miranda, Jim Blaster, Víctor Quiñones, Luis Matías, Sandra Arroyo, JR, Marisa Figueroa, Heidi Ramírez desde Michigan, Miller Lozada, Daniel Ocasio, Nelson Guzmán, Nereida Ramos, Eda López
Irving Maldonado, Carles Baratá, Vivian López, Wilmer Batista, Irisita Delgado, Luz Colman, Ed Méndez, Roberto Osi, Nicolás, Rafael Sayas, Edgar García, Norberto Cancel, Madeline Rivera Ramos, Carlos López, Glorimar Iturralde, Estrella Luna, Berime Martínez, María Buzó, Luis Daniel Ortiz, Edgar Gómez, gente, está todo el mundo, no los voy a poner a nombrar todos. Gracias por eso, Carmen Dávila, sin nombre, Daniel, Norberto La Santa, también está Irelis Martínez, que me parece bien nueva, pero es desde New Jersey. Gracias por eso. Iber Caldalda, Daisy Santiago, gracias por tu aportación. Tenemos mucho y tengo que empezar inmediatamente a decirles que me parece que es bien importante que recordemos lo que está pasando en Gaza. Que no se nos vaya de la mente, independientemente del dolor que producen las imágenes, de lo que ha ocurrido hasta este momento. Son sobre 56 personas muertas, para que tengan una idea. Solamente el pasado sábado asesinaron a 140 personas, entre ellas niños, por parte del gobierno y la milicia de Israel, cuando hubo ataques contra esa población, en la Franja de Gaza sobre todo. Estamos hablando de que el sábado hubo manifestaciones en el área de Londres, manifestaciones que dejaron, se estiman, sobre 500,000 personas la manifestación, y ayer en el área de el Tribunal de la Haya en Ámsterdam. Y esto es súper importante. Esta es la de Londres, que, como les digo, dicen que habían sobre 500,000 personas. No solamente ha habido una demostración de más fuerza contra la Franja de Gaza, ya sabemos que hay sobre 200 periodistas asesinados, miles de niños, entre esos 56,000 personas. Y todavía este fin de semana había dizque un acercamiento entre Hamas y el gobierno de Israel, pero todavía no tenemos noticias de que haya un cese al fuego permanente, que es lo que se espera. Yo creo que hay que insistir en este tema, hay que visibilizarlo apropiadamente, porque no es posible que el mundo, como dijo recientemente un nutrido grupo de cineastas y de protagonistas del film y de ese séptimo arte en el área del Festival de Cannes. No es posible el silencio que hay desde todos los extremos, incluidos políticos, partidistas del mundo, culturales, sobre el genocidio del siglo XXI, Gaza. Vamos a un tema que, si bien puede parecerse a todo lo que ha ocurrido en el esfuerzo político puertorriqueño desde el Partido Nuevo Progresista a limpiar de democracia, dejar fuera la democracia participativa, la libre asociación y lo que dictamina la Constitución, que no podría ocurrir desde el punto de vista del discrimen por razones políticas. Y es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el pasado viernes, en una decisión que tengo que decir que es una decisión que las disidentes hablan poderosamente de lo que tiene que ver con el discrimen político, trae una vez más el cuestionamiento de que lo que el Partido Nuevo Progresista quiso hacer cuando reformó la ley electoral definitivamente fue atacar la democracia desde el punto de vista de la participación de otros grupos que quieren entrar en el ambiente político partidista. Porque la composición social política de Puerto Rico es distinta a cuando existía un Partido Popular Democrático, mayoría, un Partido Nuevo Progresista, que vino también a unirse a esos partidos de mayoría, y que las elecciones se dilucidaban entre esos dos partidos. La decisión del Tribunal Supremo baja por voz del juez Eric Kolthoff. Y Eric Kolthoff es senador, asesor del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Era el director ejecutivo de la Comisión de Nombramientos,
cuando Tomás Rivera Chatz fue presidente del Tribunal del Senado de Puerto Rico en el 2009. Es este fundamentalista religioso que habla desde allí para atender todo lo que tiene que ver con el esfuerzo político partidista del partido, valga la redundancia, Nuevo Progresista, cuando atiende todos los temas más conservadores desde el fundamentalismo religioso en el Tribunal Supremo, donde se supone que en un país como Puerto Rico, con una constitución que establece precisamente que tiene que haber distancia entre, y no puede haber intervención entre la religión, esto es un estado laico, y el gobierno de Puerto Rico, Eric Kolthoff, como juez del Tribunal Supremo, hace todo lo contrario. Esta decisión le da rango de constitucionalidad a una clasificación que bajó en ese código electoral del 2020, cuando Tomás Rivera Chatz, Carlos Johnny Méndez y la gobernadora y la comisionada residente estaba en aquel momento Jennifer González Colón, pero era gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, aprobaron el código electoral. Y esa clasificación sospechosa, como muy bien dice la disidente, habla de que hay partidos propietarios. Es decir, dice que en la Comisión Estatal de Elecciones van a subsistir aquellos partidos que lleguen a cierto número en términos de los votos y se produzcan como partidos propietarios para administrar la Comisión Estatal de Elecciones. Dejó en manos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular y del Partido Independentista aquellos que alcanzan esa posibilidad de ser propietarios y de administrar la Comisión Estatal de Elecciones. En ese pleito, que fue un pleito radicado por Proyecto Dignidad, cuando le dijeron en enero del 2025, te vas, recoge los bártulos, votaron a 2 empleados del comisionado electoral, a 7 empleados de las juntas de inscripción permanente y otros 2 empleados de Proyecto Dignidad allí en la comisión estatal. Recurrieron y le dicen al tribunal, esta clasificación definitivamente es discriminatoria y no cumple con el crisol y el escrutinio estricto para resolver que no está violando la Constitución, que habla de libre asociación y de igualdad y de igual protección de las leyes, que tiene que haber una igualdad económica, planteaban ellos, porque si no, ahí se establece lo que es el discrimen. Están discriminando contra mí porque no me están dejando participar del organismo que se supone que sea colegiado para tomar decisiones con relación a lo más importante que trae la democracia, que es el derecho al voto. Cuando Eric Kolthoff, que participa hoy de las actividades de la gobernadora Jennifer González Colón en el Capitolio, en la Fortaleza, Eric Kolthoff hace un resumen de todas estas informaciones, incluso de la jurisprudencia. Dice que no es un problema, porque la igualdad económica, oigan esto porque es bien importante, no tiene protección constitucional. La factura, como siempre digo, de nuestra Constitución es súper ancha, pero eso no lo cobija en todo lo que tiene que ver con la libertad de asociación, etcétera, etcétera. Es decir, el Tribunal Supremo está diciendo, no, yo quiero que sean solamente los partidos que lleguen hasta cierto nivel, los voy a clasificar como propietarios, y aquellos otros que obtuvieron franquicia electoral, porque el Proyecto Dignidad tuvo 6.2% de los votos para tener franquicia electoral, pasó del 3% requerido. O duplicó. Y dice el juez Eric Kolthoff que no, que eso no le da capacidad
para mantenerse porque ese artículo es constitucional. ¿Cuál es la justificación de Eric Kolthoff cuando dice que en efecto pasó el análisis constitucional ese artículo de la clasificación sospechosa de partido propietario? Porque es que la justificación de la rama legislativa, entiéndase, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y más tarde la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que firmó la ley, establece que había que sacar esos partidos que no son propietarios, porque lo que pasa es que minan el presupuesto, y como la Junta de Control Fiscal le cortó el presupuesto a la Comisión Estatal de Elecciones, pues por esa economía fiscal ellos quieren discriminar contra Proyecto Dignidad. Y yo quiero decir algo que me parece que es importante decirlo. En este contexto que estamos hablando de lo que es Proyecto Dignidad para un país que se organiza desde los partidos políticos de supuesta democracia, etc. Aquí no viene al caso si Proyecto Dignidad es un partido nefasto porque es neoliberal, de derecha, fundamentalista religioso, que atenta contra el mejor ejercicio incluso de derechos humanos, cuando atenta contra las comunidades LGBTIQ y contra las mujeres. ¿Por qué no viene al caso? Porque de lo que estamos hablando es que cuando usted va a defender la democracia participativa, usted tiene que defender incluso a aquellos que piensan como tal. Usted los trae y los confronta y los denuncia y los ataca políticamente en el ruedo político. Pero a nivel de derechos, todo el derecho del mundo de estar representados en ese espacio que se supone que es un componente administrativo operacional del asunto electoral, porque ahí hay una población que entiende que de esa manera se deben regir los hilos de la política del país. Así es que yo creo que es bien importante hacer esa salvedad. Aquí no se está defendiendo a Proyecto Dignidad por lo que es con el contenido que tienen. Se está defendiendo su derecho de tener participación y de hacer la representatividad que tenga que hacer de su grupo y en la arena política. Entonces se maneja el asunto de decirle al país concretamente por qué es un partido de derecha, porque es un partido neoliberal, porque es un partido conservador que ataca la diversidad del país. Entonces, seguimos en lo que pasó con esa decisión importante. Vayan a bonitasradio.net, allí la pueden leer completa. Allí yo traigo incluso las partes que me parecen más importantes de la mayoritaria, la opinión que escribió el juez Eric Kolthoff y a la que se unen, y aquí vamos a entrar entonces a cómo es que se da este asunto de una mayoría de 9, de una composición de 9 en el Tribunal Supremo. ¿Se unen quiénes? Mildred Pavo Charneco, Roberto Filiberti, el juez Rafael Martínez, y se unen por razón del mismo asunto, porque obviamente apoyan la mayoritaria que escribió Eric Kolthoff, la opinión que escribió Eric Kolthoff. Son jueces todos, además de los nuevos nombramientos de Jennifer González Colón, la jueza Camil Rivera Pérez y el juez Raúl Candelario López. Todos jueces, esa mayoría de nombramientos de gobernadores, en este caso un ex gobernador Luis Fortuño y la gobernadora Jennifer González Colón, del Partido Nuevo Progresista. Y esto es importante destacarlo porque estamos hablando de los jueces más conservadores. Entre todos se queda uno fuera, y ese es Luis Estrella Martínez. Y cuando Luis Estrella Martínez se queda fuera, que fue un nombramiento de Luis Fortuño, no lo olvidemos, nos llama la atención lo que reproduce en su disidente, a la que se une la jueza Maite Oronoz, y por otro lado deja una opinión disidente el juez Ángel Colón. Y
lo que me llama la atención de estas disidentes es con la fortaleza y con la fuerza. Breves, no son disidentes de 125 páginas para traer todo lo que tiene que ver con el orden jurídico de esta decisión. Es que son puntuales entre Luis Estrella Martínez y Ángel Colón, que también se une a la disidente, pero escribe una breve como suya de Estrella Martínez. Dice Luis Estrella Martínez: opino que las disposiciones del Código Electoral aquí en controversia crean una desigualdad indebida o una situación de inferioridad representativa no justificada de unos partidos políticos sobre otros, que contraviene nuestro ordenamiento democrático consagrado en la Constitución de Puerto Rico y en la Constitución de Estados Unidos. Más importante aún, considero que el Estado no logró superar el escrutinio constitucional estricto, ni demostrar que despojar de su igual representación a un partido como Proyecto Dignidad, a pesar de que goza de una franquicia electoral, persigue un interés público apremiante y que no existen otros medios onerosos para hacerlo. Por el contrario, el presunto interés en procurar la eficiencia, el ahorro fiscal y la proporcionalidad es a todas luces un pretexto evidente para ocultar la intención discriminatoria contra los partidos de nueva creación, limitando así los espacios de pluralidad y con ello consolidando la hegemonía de los partidos mayoritarios en los procesos electorales. Después de todo, distinto a las alegaciones simplistas de algunos sectores, el sistema electoral no es un gasto, sino una inversión vital para garantizar la democracia en Puerto Rico. Cuando Luis Estrella hace esta aseveración contundente con la última cita que no es de él, que está citando a otro jurista, me parece que establece claramente que su partido Nuevo Progresista, porque esto fue un nombramiento de Luis Fortuño, y el juez Estrella Martínez fue asesor nada más y nada menos que de Tomás Rivera Chats cuando fue presidente comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista en la Comisión Estatal de Elecciones. Que Luis Estrella fue asesor del entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en el 2009. Y cuando hace esta aseveración, me parece que dice contundentemente, sin ningún problema, sobre todo jurídico, y ningún problema de mentalidad partidista en el momento en que se pone la toga del Tribunal Supremo. En este caso, dice propiamente, el Partido Nuevo Progresista quiere ir por sobre los de minoría, abrogándose una actitud discriminatoria. Y esa es la clasificación sospechosa de partido propietario. Pero a mí me parece que lo más importante que ocurre en todo esto es el contexto en que estamos hoy versus el contexto en que estábamos en el 2009, cuando Tomás Rivera Chats y Luis Fortuño, con el apoyo de una nueva líder del Partido Nuevo Progresista, la entonces presidenta de la Cámara, hoy gobernadora de Puerto Rico, antes comisionada residente, Jennifer González Colón. Porque en aquel momento Luis Fortuño y Tomás Rivera Chats gestaron desde la legislatura y el ejecutivo lo que fue el segundo intento del Partido Nuevo Progresista en los últimos 30 años de ampliar la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y en esa dinámica de quererlo hacer desde el punto de vista de una legislación, lo lograron. Lo que no logró en el 1994 Pedro Rosselló González. Y la historia hay que repasarla y hay que ir sobre ella y hay que volver a leer para saber lo que ha ocurrido antes
que no se tenga que repetir porque son ataques a la democracia. En el 1994, Pedro Rosselló González le dijo al país que había recibido un mandato en las elecciones del 92 para aumentar el número de jueces, la composición del Tribunal Supremo. En aquel momento hubo un debate entre, obviamente, lo que dice la Constitución, que es que la única manera de aumentar el número de jueces es si el propio tribunal establece mediante resolución que así debe hacerlo. En el 1994 hubo un referéndum y la gente decidió que no quería aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo. Y esto es bueno recordarlo porque es algo que hace en el 2010 la jueza Liana Fiol-Mata, asociada en aquel momento en el Tribunal Supremo. Recordarle la historia al país porque en el 1960 igualmente hubo un planteamiento de aumentar la composición del Tribunal Supremo. En el 1960. Y hubo un referéndum y la gente dijo que no. Y en el 1994 igualmente hubo toda la discusión y la gente decidió que no lo quería. A pesar de que 700 y pico de mil personas votaron por el Partido Nuevo Progresista y Pedro Rosselló González dijo que esa era su carta blanca para aumentar la composición. Cuando a la gente se le preguntó, que tengo que decir que también fueron por el orden constitucional, el respeto a la constitucionalidad, a la democracia del país, y le preguntaron al país. No lo hicieron a la trágala como lo hicieron más tarde en el 2010 Luis Fortuño y Tomás Rivera Chats y Jennifer González. A pesar de aquellos 752,000 votos y pico, la gente decidió que no. Y la gente, como sabemos, también decidió en contra de la eliminación de la fianza. Volvemos a la historia, porque la historia es importante para no repetir, pero sobre todo, para que usted sepa quién lo gobierna hoy, quién lo gobernó en el 2009, quién desde el 2009 está tratando de establecer, eliminarle la posibilidad a lo que ya se veía venir, que era que el país se estaba organizando desde el punto de vista político partidista para hacer otros partidos y otras colectividades que representaran a ese mismo país. Y como el que está en el PNP, en el poder, y el que está en el Partido Popular, en este caso, tengo que decir que el Partido Popular fue en contra de esta posición del Partido Nuevo Progresista en el 2000, en este pleito de Proyecto Dignidad. Y antes, el Tribunal Supremo, y vamos a eso ahora, votó en contra del aumento de la composición cuando Luis Fortuño y Tomás Rivera Chats con Jennifer González Colón aprobaron la ley 169, si mal no digo el número. Exactamente, la ley número 69 del 5 de noviembre del 2010, que es la que propone el aumento en la composición de los jueces del Tribunal Supremo. El Partido Nuevo Progresista ha insistido desde el 2009 en quedarse con todas las instituciones. Y una de esas instituciones es el Tribunal Supremo. Pero vamos a seguir a terminar con la historia. ¿Qué pasó cuando, en efecto, el tribunal emitió una resolución para que hubiera una posibilidad de aumentar esa composición? Pues alegaron que era un asunto de mantenimiento de recursos en el calendario, porque tenían tanto trabajo. En aquel momento no habían llegado los jueces que están ahora. Entiendo que ni Rafael Martínez, ni los jueces de Jennifer González. Habían solamente llegado Mildred Pavón Charneco, Filiberti, Roberto Filiberti, Luis Estrella Martínez
Y para de contar. Yo creo que sí, que había llegado, en efecto, Edgardo Rivera, y por eso eran 4. O Rafael Martínez. Esa mayoría, o ese número, sí, bueno, fue mayoría en aquel momento, de 4, decidieron emitir la resolución para que se aumentara la composición, porque bendito, es que hay demasiados casos. El volumen de casos es tanto que no podemos y no tenemos recursos y necesitamos más manos, más otros PNPs que nos ayuden con esto. Esa fue la excusa. Fíjense como en el 2010, la excusa sigue siendo la economía fiscal en este año, en el 2025, pero en el caso del aumento de la composición, más o menos, allí no hay economía, ahí es vamos a buscar más manos porque necesitamos para resolver más rápido. Y a mí me encanta recordar la historia, pero sobre todo poner en contexto qué dijo Hernández Denton, entonces juez del presidente del Tribunal Supremo, cuando decidió y emitió una opinión disidente en torno a esa resolución que la mayoría traía, estableciendo que era súper importante aumentarlo para tener, como dije, más manos y hacer el trabajo más rápido. Lo menos que le dijo Hernández Denton en esa resolución a los jueces mayoría entonces y hoy del Partido Nuevo Progresista es que eran unos vagos. Sin embargo, ninguno de nosotros promovió un aumento en la plantilla de esta curia para reducir la carga del trabajo individual. Con el mayor respeto a los recién llegados compañeros de esta curia, el llamado, sin embargo, es a ser más laboriosos, no a pretender ser eximidos de los rigores del trabajo judicial. Déjense de ser tan vagos. Hernández Denton, como todo buen popular, sin llamar las cosas por su nombre, porque por eso al Partido Popular hay que señalarle en la historia el problema que tienen de ser o demasiado buenos o demasiado lenientes para no llamarle a esta gente lo que son, una curia de políticos y comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista que resuelven en favor del Partido Nuevo Progresista, sin importar el derecho que afecte a sus conciudadanos, sin importar el derecho, que es lo más importante, el respeto a la Constitución. Les dijo vagos, llamando la atención que el problema que ellos tenían es que eran unos vagos y por eso querían más gente. Liana Fiormata, vuelvo y repito, fue más directa, aunque tampoco llamó las cosas por su nombre, llamó hasta donde ella pudo llegar, que es igualmente Hernández Denton, en el análisis, para no decirles, ustedes lo que quieren es que el partido sea el que mande en el Tribunal Supremo, y eso es una barbaridad. Eso atenta contra la democracia. En el 2010 sabemos lo que pasó. Terminaron de nombrar para tener una composición de 9. ¿Qué pasa en el 2025? Cuando Tomás Rivera Chatz es el presidente del Tribunal Supremo, Jennifer González Colón, la misma, no olvidemos, que fue presidenta de la Cámara cuando la Ley 7, cuando el nivel de compromiso con los bonos de Puerto Rico fue tal que terminaron de quebrar la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando surgieron todos los proyectos para tratar de eliminar la posibilidad de que Puerto Rico tuviera un sistema precisamente sin intervención indebida en las áreas de permisos y del Departamento de Recursos Naturales y toda la plantilla constitucional de agencias para manejar los asuntos de los bienes de dominio público en zona marítimo terrestre. Y hoy tenemos una carga adicional en términos de ese liderato del Partido Nuevo Progresista. Se recomponen para seguir haciendo del Tribunal Supremo un comité de la palma. ¿Y dónde está hoy en su análisis Tomás Rivera Chatz?
Pues fíjense que Tomás Rivera Chats le contestó a como me dijo un amigo, y lo utilicé en el título de esa historia, a uno de sus pupilos. Tomás Rivera Chats le contesta a su pupilo, el juez asociado Estrella Martínez, sobre esta decisión. Le dice, tratando de establecer una analogía entre lo que es la economía fiscal del Tribunal Supremo, porque se dividen en paneles de 3 jueces para ver los casos, y lo que decide el juez Koltoff, alegando también economía fiscal en términos de la no participación de un partido minoritario como Proyecto Dignidad. Pero le dice finalmente, y es a lo que voy en términos del análisis, entonces el costo y el acceso no es un issue en la justicia, pero sí en los procesos electorales. Entonces un puertorriqueño que es elector tiene más derechos y accesos a las tan fundamentales como la justicia y las elecciones que aquel que no vota. En mi opinión, aquí la minoría del tribunal literalmente se estrelló, pero respetamos a los tribunales y a la democracia. Este es el presidente del Tribunal Supremo, un abogado que habla así y se burla de una decisión del Tribunal Supremo. En términos de la disidencia, a la que yo me imagino que si Tomás Rivera Chats tuviera la oportunidad, eliminaba también las disidentes. Y les decía, no, ustedes van a disentir, pero no pueden decir por qué. Porque así de dictadores son cuando están en el poder. Y cuando yo digo que este es su pupilo, es porque en efecto, si Tomás Rivera Chats no estuviera seguro de que aquel que tenía toda la capacidad en términos de conocimiento, de aptitud y de actitud para la función judicial, no lo hubiera nombrado al Tribunal Supremo. Pero lo más importante que sí era Luis Estrella Martínez, era una persona del Partido Nuevo Progresista y un estadista que iba a llegar al Tribunal Supremo. Y para eso Tomás Rivera Chats lo nombró. No fue para hacer lo que él le diera la gana en una decisión como juez. Porque esa es la percepción que tiene el Partido Nuevo Progresista y Tomás Rivera Chats de los jueces en Puerto Rico. Yo te nombro, tú vas a hacer lo que yo quiera. Como lo hizo Raúl Candelario López, como lo hizo la juez Camil Rivera Pérez. Porque son sellos de goma del partido político. No son jueces con capacidad de disentir, con la entereza moral y jurídica de hacer lo que el país espera de un juez, que independientemente de quién lo nombre, haga un análisis del derecho y llegue a conclusiones porque está convencido y convencida de lo que está diciendo. Cuando vemos a un Tomás Rivera Chats burlarse de Luis Estrella Martínez, está diciéndole al país que los miembros del Partido Nuevo Progresista son una mafia y que él, como el tutu di capo, como dice otro amigo mío de la mafia del Partido Nuevo Progresista, no acepta que nadie se retire del grupo. En esa mesa estamos todos o bailamos todos o rompemos la vitrola. Y esto es un presidente del Tribunal del Senado de Puerto Rico. Esta es la persona que en el sistema republicano de gobierno preside uno de los cuerpos legislativos que pasa a juicio sobre lo que el Ejecutivo quiere establecer como política pública, porque la política pública la implementa el Legislativo. Implementa política pública y se supone que la construye. Desarrolla la política pública y la implementa el Ejecutivo. Este es Tomás Rivera Chats, el que se burla de una persona que en un momento dado se plegó definitivamente y que lo han hecho en anteriores ocasiones a las políticas del Partido Nuevo Progresista. Pero en esta disintió y fuerte. Y yo creo que eso es una lectura importante de esto, que Tomás Rivera Chats es capaz
de burlarse. En este momento en que está tratando de establecer si corre para algo más que no sea Senado de Puerto Rico, que está tratando de establecer si esta gobernación paralela que le está haciendo a Jennifer González como presidente del Senado, le conviene o no. En este momento hace una barbaridad como esta. Interviene con el Poder Judicial. Y le dice en tono de burla a Luis Estrella Martínez que se estrelló. ¿Por qué? Porque se salió de la mafia. Fue capaz de decir, yo no juego más aquí. En esta, la razón la tiene la minoría. Y nos vamos a constituir como minoría y me voy a constituir con 2 jueces que hicieron un análisis particular. Una no escribió, la juez presidenta, pero el juez Ángel Colón escribió y dijo exactamente lo que ha dicho anteriormente. Fue más lejos. Les dijo, por lo menos en 7 casos, nosotros hemos decidido totalmente lo contrario. Este tribunal lo ha decidido. Y ahora Eric Kolthoff le vio la raja de la palma y la penca de la palma a la decisión. ¿Y sacó a quién? A quien Tomás Rivera Chatz quiere sacar del ruedo político. A Proyecto Dignidad, que es un partido como el Partido Nuevo Progresista, igual de conservador, igual de fundamentalista religioso. De eso es lo que estamos hablando. Por eso esa decisión, más allá de un titular un sábado por la mañana, un viernes por la tarde, hay que escarbarla como la escarbamos para poder traer el contexto puntual de lo que significa para la democracia puertorriqueña. Mire, usted no quiere llegar a un juicio y que el juez sea tan PNP que estrictamente porque usted sea una persona trans, le va a votar en contra a su caso. Usted no quiere. Usted no quiere que cuando su hijo o su hija que esté en esas condiciones, que llegue al tribunal, la decisión sea estrictamente porque yo me levanto por la mañana y a Dios rogando y con el mazo dando. Porque soy un juez como el juez Kolthoff, que lo menos es que ese es pastor y postula y decide con la Biblia debajo del sobaco. Usted no quiere eso. La democracia no funciona de esa manera. Y aquí el que más y el que menos tiene que llegar al tribunal para algo. Y esos son los jueces que están decidiendo. Si le favorece al Partido Nuevo Progresista, perfecto. Si no le favorece, ahí lo dejamos. Y vamos al último tema. No voy a ustedes porque la verdad es que sé que el tema para mí era súper importante traerlo y realmente no me da tiempo, pero bueno. Mañana a las 11 de la mañana hablamos un poco más. Hay una nota importante que la voy a traer en el contexto de lo que voy a discutir ahora, que tiene que ver con la gobernadora y su participación el viernes en conferencias de prensa, donde lo menos que hizo fue mala crianza contra aquellos que le preguntaban. En este caso, periodistas. Y es el asunto de que dice la Federación de Alcaldes y su presidente, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, que la Junta de Control Fiscal se propone aprobar un presupuesto con 127 millones menos para los municipios. Y que ahí están el dinero de las oportunidades de trabajo para personas y jóvenes en los municipios, el dinero de las amas de llave, el dinero del recogido de basura, entre otros. Y yo creo que es súper importante aquí destacar que me parece que quien está haciéndole un llamado a la Junta de Control Fiscal a través de Gabriel Hernández es también Tomás Rivera Chatz, que no olvidemos que tiene 20 millones menos por lo menos en el presupuesto recomendado por la Junta para la Asamblea Legislativa. Que es importante, importantísimo, el asunto de los municipios. Y el Partido Nuevo Progresista, y esto es importante decirlo, para cuando usted vaya a votar, vote con inteligencia, con conocimiento y pensamiento crítico. El Partido Nuevo Progresista eliminó el fondo de equiparación. Y ahora mismo no hay dinero de ese fondo para los municipios. Y hay por lo menos 35 municipios que tienen problemas. De eso es lo que habla Gabriel Hernández, que se pueden ir a la quiebra. Así es que hay que ver quién hizo qué y sobre la base de qué.
para después pedir el voto en las elecciones y que la gente se lo dé y ganen con el 41%, porque a todas estas están hablando de partidos prioritarios, cuando lo que ha pasado en el siglo XXI y en el 2025 es que tenemos partidos como Alianza Victoria Ciudadana, y Proyecto Dignidad, que surgen precisamente por todo lo que ha pasado con los partidos de mayoría, sobre todo el nivel de corrupción. Y como único lograron un 41%, 9% más de lo que sacó el gobernador del 32% en el 2020. Fue por las campañas de miedo en el 2024. Y eso está, mire, al chavo en el análisis estadístico. Pues hay que tenerle mucha vigilancia a esta manera en que Tomás Rivera Chatz está moviendo los hilos, porque definitivamente que los está moviendo. Y aún Gabriel Hernández lo utiliza como gusto y gana. Ahí está. Pero vamos a este video corto que yo quiero que ustedes escuchen, son 33 segundos. Volvamos al análisis. La gobernadora de Puerto Rico en una conferencia de prensa, que de hecho no fue una conferencia de prensa, los periodistas volvieron a llegar, no porque estaba notificado por la Fortaleza, volvieron a llegar porque se dieron cuenta dónde estaba la gobernadora y allá fueron a hacerle preguntas. Vamos a escuchar lo que dice la gobernadora en estos dos temas. Todos mis funcionarios están haciendo el trabajo. Gobernador, ¿usted está considerando la Secretaría del DACO para la Secretaría de Estado? Ya te contesté que no. Entre Fortaleza y el Senado, indicando que la comunicación debe de mejorar entre las partes y que le estaba haciendo a usted un emplazamiento amistoso. Es una cita. ¿Cómo es la comunicación con el Senado? Pues, yo no voy a caer en eso. Hay mucha gente, le encanta sembrar cizaña, le encanta la discordia. Gobernadora, el vicepresidente del Senado... Todos mis funcionarios están haciendo el trabajo. Gobernador, ¿usted está considerando la Secretaría del DACO para la Secretaría de Estado? Ya te contesté que no. Entre Fortaleza y el Senado, indicando que la comunicación debe de mejorar entre las partes y que le estaba haciendo a usted un emplazamiento amistoso. Es una cita. ¿Cómo es la comunicación con el Senado? Pues, yo no voy a caer en eso. Hay mucha gente, le encanta sembrar cizaña, le encanta la discordia. Gobernadora, el vicepresidente... Fíjense cómo la gobernadora, a la pregunta que yo voy a llamar una pregunta plantada. Y una pregunta plantada es una pregunta que alguien le dice, mira, pregúntale a la gobernadora si nombraría o está considerando a Valery Rodríguez Erazo para secretaria de Estado. La contesta con la mala crianza, antes de que termine el periodista, de no. Inmediatamente cuando termina la pregunta, ya te dije que no. La gobernadora está molesta. La gobernadora no tiene temple, nunca creo que lo haya tenido, pero en este momento está peor que nunca. ¿Y por qué yo digo que es una pregunta plantada? Porque aquí hay alguien que le interesa que Valery Rodríguez Erazo sea la secretaria de Estado. Y yo pienso en dos personas, en su esposo, que está moviéndole los hilos estratégicos a Tomás Rivera Chatz, Elías Fernando Sánchez y Fonte, y en el propio Tomás Rivera Chatz, que tendría a esa cúpula, no por grandes en la ejecución de servicio público, sino por grandes en los glotones que son con el poder, como la familia Rodríguez Erazo, Valery Rodríguez Erazo, Elías Fernando Sánchez y Fonte, la madre de Valery Rodríguez Erazo, Katy Erazo, y el propio Charlie Rodríguez, que tiene múltiples contratos con el gobierno a través de los negocios de Elías Fernando Sánchez y Fonte. Y esa gente con más glotonería al poder están tratando de establecer que sea la que ahora se vislumbra como esta posible candidata, la quieren meter en el Departamento de Estado, que podría ser la gobernadora interina o la gobernadora sucesoral si le pasa algo a la gobernadora de Puerto Rico. Les interesa ponerla allí. Y si Elías Fernando Sánchez y Fonte, como sabemos, está con Tomás Rivera Chatz, estuvo con Jennifer González, bien fácil plantar las preguntas porque él padece de lo que mismo padece los estrategas de Jennifer González, de tener su gente en los medios de comunicación para decirle, haz esto. Siempre recuerdo
cuando nosotros le sacamos el divorcio a Elías Fernando Sánchez y Fonte de Valery Rodríguez Erazo, que fue una negociación económica para tratar de entrar en las capitulaciones y manejar todo el dinero que estaban manejando, inclusive la casa de 400 y pico de $1,000 que compraron, y él no llevaba un año trabajando como cabildero del gobierno de Puerto Rico. La defensa de Elías Fernando Sánchez y Fonte fue en los medios amigos, hablando con la gente de sus amigos en los medios de comunicación. Lo mismo está haciendo ahora. Por eso creo que es una pregunta plantada, importante. La gobernadora, independientemente de lo plantada de la pregunta, aparece de frente. Diga que es Elías Fernando Sánchez y Fonte. Dígale, ¿a ti te mandaron a hacer esa pregunta? Haga lo que tiene que hacer, pero la mala crianza está de más, gobernadora. Y finalmente, la gobernadora contesta a una alocución que hizo Carmelo Ríos en una entrevista de que el problema del Senado es que se enteraba por los medios cuando la gobernadora nombraba a alguien, porque no hay comunicación entre la Fortaleza y el Senado de Puerto Rico. Primero, qué interesante, Carmelo Ríos, porque usted es el vicepresidente del Senado, y Tomás Rivera Chatz dice que no hay ninguna división en el Partido Nuevo Progresista, que sabemos que la hay, que sabemos que ustedes no son mejor gobierno cuando ustedes llegan al poder, pero la propaganda y la estrategia montada a través de la propaganda quiere establecer lo contrario. Pero como la gobernadora contesta, con que Carmelo Ríos es un cizañero, que Carmelo Ríos, mire, le mete cizaña, está todo el tiempo tratando de establecer su defensa versus el de la ejecución de gobierno que está haciendo la gobernadora. Hay una cosa bien importante en esto. Ese fue el liderato legislativo que la gobernadora de Puerto Rico escogió, estuvo ahí. Y ella dice que ella respeta lo que hacen unos y otros, pero sabemos que ella no necesariamente quiere cumplir con esa posibilidad de respetar la democracia, porque la gente le escogió a esa gente, que conste, siempre puede cambiar la composición, siempre, si hay un liderato fuerte, pero obviamente la gobernadora se enfrentó a un Tomás Rivera Chatz que le dijo, este es mi grupo y aquí tú no te metes. Y ese es el problema que tienen desde el día 1. Además, que yo vuelvo e insisto que esta es la venganza de Pedro Pierluisi. Me sacaron del poder, ahí lo tiene. Y voy a hacer todo lo posible porque Tomás Rivera Chatz vuelva e insista en hacer esto que está haciendo. Tratando de gobernar marginalmente, desde una posición paralela como presidente del Senado. Y contesta, la cizaña, pues ese es su cizañero. Y yo siempre recuerdo los niveles de adulación de uno y otro cuando estaban corriendo para la campaña. ¿Y qué va a hacer la gobernadora? Yo creo que la gobernadora tiene un gran problema. Pero sobre todo, me cuestiono si la estrategia de los que están al lado de la gobernadora está realmente surtiendo efecto desde el punto de vista de la lealtad. Porque yo pensaría que una persona como Carlitos Bermúdez tiene también toda la posibilidad de que esas preguntas plantadas no sean las que más le incomodan a la gobernadora, como el caso de Valery Rodríguez Erazo. Pero yo nunca voy a olvidar que ellos son amigos. ¿A quién está respondiendo hoy Carlos Bermúdez? ¿A la gobernadora o está respondiendo a Elías Fernando Sánchez y Fonte? Porque la gobernadora se colgó. Esa sería fuerte. Pero es que a mí no me cuadra que hayan esas preguntas realmente plantadas, como si Valery Rodríguez Erazo, por meterse el viernes o el jueves en un estacionamiento en el área del Choliseo, fuera la más grande servidora pública. Ese es su trabajo, pero peor aún, no lo tiene que hacer ella, para eso están los trabajadores. Lo que pasa es que quiere crearse una imagen de buena servidora pública, como se la creó Alejandro García Padilla, y están en la fórmula de Alejandro García Padilla.
¿Vamos a hacer la buena secretaria del DACO para que pueda ser gobernadora? ¡Wow! Está fuerte, gente. Así las cosas. Hoy nos fuimos con 3 temas, pero creo que era importante entrar en el asunto del Tribunal Supremo desde este punto de vista educativo, sobre todo. Que ustedes sepan quiénes han estado, quiénes son los que han atentado contra la democracia. Y ahí están las imágenes. Ahí están, sobre todo, los documentos, gente. Documentos súper importantes. Ahí están las decisiones de antes, las decisiones de ahora, las resoluciones con relación al aumento de la composición y sobre todo, ponerles rostro a los que han sido los responsables de esa actitud antidemocrática que definitivamente nos persigue desde el día 1. Y todos son miembros hasta el momento del Partido Nuevo Progresista. Cuando han sido del Partido Popular, la semana pasada dije lo que me parecía nefasto, que era lo que estaba pasando en la Cámara con relación a Héctor Ferrer. Hay que poner los puntos sobre las IES. Ese es nuestro compromiso desde el periodismo. Recuerden, pueden ir a través de este chat y donar siempre. Cuando estemos en vivo, lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, e igualmente bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21.com. No se olviden que el almuerzo deportivo de Rodrigo Otero Goico va hoy, que se las pela, a las 12 del mediodía. Con eso nos despedimos. Hasta mañana. Mañana es otro día. A las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Éxito. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.